Queridos hermanos, reciban nuestro fraterno saludo de paz y bien en este domingo 19 del tiempo ordinario. Nos encontramos en este espacio para hacer una pausa, abrir el corazón y dejarnos encontrar por Dios en medio del camino. Hay días en los que sentimos que todo está en calma, pero también existen momentos en los que la vida parece un mar agitado. Llegan las preocupaciones, las pérdidas, las incertidumbres, el cansancio, las decisiones que no sabemos tomar. Y entonces podemos preguntarnos, ¿dónde está Dios? El Evangelio de este domingo nos conduce precisamente a una noche así. Quizá hoy el Señor quiera enseñarnos algo muy sencillo pero muy profundo. Su presencia no siempre llega como nosotros la imaginamos, pero nunca deja de acercarse a nosotros. Nos acompaña hoy en la proclamación del Santo Evangelio Fray José del Carmen Labarrera Mercado de la Orden de Frailes Menores Capuchinos. Del Evangelio según San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que se subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame a ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de este domingo nos deja una pregunta que quizá también nosotros necesitamos hacernos. ¿Cómo reconocemos a Dios cuando se hace presente de una manera que quizá no esperábamos? Porque nosotros tenemos muchas ideas sobre cómo debería manifestarse Dios. Pensamos que si Dios está cerca, todo tendría que salir bien. Pensamos que si confiamos verdaderamente en Él, las dificultades deberían desaparecer. Imaginamos que la presencia de Dios tendría que sentirse como una certeza permanente, como una paz que nunca se altera. Pero la palabra de hoy nos muestra algo completamente distinto. En el Antiguo Testamento, Elías busca a Dios en el monte. Hay viento fuerte, terremoto y fuego. Todo parece anunciar que algo extraordinario está a punto de suceder, pero Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Después llega una suave brisa, y allí Elías reconoce la presencia del Señor. Esto es realmente hermoso porque a veces buscamos a Dios solamente en lo extraordinario y podemos pasar por alto esas pequeñas formas en las que el Señor se acerca cada día a nuestras vidas. Una palabra que llega justamente cuando la necesitábamos, una persona que nos tiende la mano, una paz inesperada, una conciencia que nos invita a corregir el rumbo, un momento de silencio en el que volvemos a escuchar aquello que el ruido había apagado. Dios, hermanos, se hace presente, se hace cercano en nuestro camino diario. Y quizá una de las grandes dificultades de nuestra fe sea precisamente esta. Queremos que Dios se manifieste de la manera que nosotros hemos imaginado. Pero Dios es Dios y su presencia muchas veces nos sorprende. Y es precisamente aquí donde el Evangelio toca una experiencia profundamente humana. Pedro ha escuchado la voz de Jesús y se ha atrevido a salir de sus seguridades para ir hacia Él. Por un momento su confianza parece más fuerte que el miedo, pero cuando la mirada se desplaza del Señor hacia el viento, hacia las olas, algo comienza a cambiar. Pedro deja de mirar a aquel que lo llamó y empieza a mirar a aquello que lo amenaza. Y entonces comienza a hundirse como lo acabamos de escuchar.
En esta escena hay una verdad que todos podemos reconocer. La fe no elimina las dificultades, pero cambia la manera de mirarlas. Mientras nuestros ojos permanecen puestos en Cristo, incluso aquello que parece imposible puede convertirse en un camino. Cuando nuestra mirada queda atrapada por el miedo, por la incertidumbre o por aquello que no podemos controlar, nuestras fuerzas comienzan a ceder. Pedro no se hunde porque el Señor haya dejado de estar allí. Pedro se hunde porque por un momento olvida quién lo llamó. Y quizá esa sea una de las grandes luchas de nuestra fe. Recordar a quién pertenecemos precisamente cuando las circunstancias nos hacen sentir más frágiles. Hay aquí una enseñanza que toca profundamente nuestra vida. Es importante saber que Pedro comienza a hundirse cuando deja de mirar a Jesús, cuando mira aquello que lo amenaza, porque mientras sus ojos están puestos en el Señor, avanza. Y esto nos sucede también a nosotros. Hay momentos en los que caminamos con una cierta confianza. Rezamos, trabajamos, seguimos adelante. Sabemos que Dios está con nosotros. Pero cuando llega una dificultad, una enfermedad, una preocupación familiar, una decepción, una pérdida, una incertidumbre sobre el futuro, y entonces comenzamos a mirar demasiado las olas. Pensamos tanto en lo que puede ocurrir, en aquello que no podemos controlar, en nuestros propios límites, que poco a poco dejamos de mirar al Señor. Y el miedo comienza a decirnos que estamos solos, pero no lo estamos, es lo que nos dice el Evangelio de hoy. Porque justamente allí, cuando Pedro siente que se hunde, pronuncia una de las oraciones más breves de todo el Evangelio: Señor, sálvame. No es una oración larga. Pedro no explica nada, no intenta justificar su miedo, simplemente reconoce que necesita a Jesús. Y Jesús extiende inmediatamente la mano. Qué consuelo tan grande podemos encontrar en este texto del Evangelio. Porque Pedro había fallado en su confianza, pero su fracaso no lo alejó de Cristo. Ese fracaso de Pedro lo llevó a gritar hacia el Señor. Y quizá eso también sea parte de nuestra experiencia de fe. A veces pensamos que para acercarnos a Dios tenemos que presentarnos ante Él fuertes, seguros, sin dudas, sin heridas. Pero el Evangelio nos muestra algo muy distinto. Podemos acercarnos a Dios también desde nuestra fragilidad. Debemos hacerlo y debemos decirle: Señor, tengo miedo. Señor, no sé qué hacer. Señor, me estoy hundiendo. Y como Pedro, Señor, sálvame. Y esa oración humilde puede convertirse en el comienzo de una nueva confianza. Hermanos, aquí la espiritualidad franciscana encuentra una resonancia muy profunda. San Francisco vivía delante de Dios desde la pequeñez. No necesitó sentirse autosuficiente para caminar hacia el Señor. Toda su vida fue un descubrimiento de que la criatura puede descansar en el Creador precisamente cuando reconoce que no se basta a sí misma. La pobreza franciscana no es solamente renunciar a bienes materiales, es también aprender a decir con verdad: Señor, te necesito. Y eso cambia la manera de vivir las tormentas. El hermano que sabe que todo lo recibe de Dios no tiene que fingir fortaleza cuando tiene miedo. Puede reconocer su pobreza y desde allí abrirse a la gracia. San Buenaventura, al contemplar el camino del ser humano hacia Dios, nos permite comprender que toda la creación puede convertirse en una huella que nos conduce hacia el Señor, pero que el centro del camino siempre es Cristo. No avanzamos hacia Dios apoyándonos únicamente en nuestras propias fuerzas. Necesitamos volver una y otra vez la mirada a aquel que nos ha salido al encuentro. Por eso, quizá la pregunta de este domingo no sea solamente ¿qué tormenta estoy atravesando?, sino ¿dónde están puestos mis ojos mientras atravieso esta tormenta? Porque habrá momentos en los que no podremos cambiar inmediatamente las circunstancias. No podremos detener el viento, no podremos resolver todos los problemas. Seguramente no podremos evitar todas las noches, pero sí podemos aprender a buscar el rostro de Cristo en medio de ellas. Y hay algo todavía más hermoso. Jesús le dice a Pedro: soy yo.
La seguridad de Pedro no está en que el mar se calme, está en que Jesús está allí. Tal vez sea esa también una de las certezas que necesitamos recuperar en nuestra vida de fe. Nuestra fe no significa que nunca tendremos problemas. Significa que ninguna tormenta tiene la última palabra cuando Cristo está en nuestra barca. Y cuando finalmente Jesús sube a esa barca, el viento se calma. Entonces, volviendo al texto del Evangelio, los discípulos hacen una profesión de fe. Realmente eres hijo de Dios. La tormenta terminó convirtiéndose en lugar de revelación. Aquello que parecía solamente una noche de miedo, terminó siendo también una noche en la que los discípulos conocieron más profundamente quién era Jesús. Quizá algunas tormentas de nuestra vida también puedan convertirse con el tiempo en lugares donde descubramos algo de Dios que antes no conocíamos. No porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque Dios puede entrar incluso en aquello que nos causa dolor, preocupación, angustia y miedo. Y el Señor, al entrar allí, justamente en ese lugar de nuestra vida, hace su obra. Por eso, si hoy estamos atravesando alguna tormenta, el llamado es a que no tengamos miedo, a que seamos capaces de decirle al Señor, mándame ir a ti. Y si sentimos que ya no podemos caminar, no tengamos ese miedo de gritar, Señor, sálvame. Tal vez las situaciones no cambien de manera inmediata, pero cambiará algo muy importante. Ya no estamos mirando solamente las olas, estamos mirando a Cristo. Y nos quedamos con una invitación para esta semana. Cuando aparezca una preocupación que nos robe la paz, antes de dejar que nuestra mente imagine todos los escenarios posibles, durante unos segundos respiremos, hagamos silencio y repitamos lentamente, Señor Jesús, aquí estoy. Tú sabes lo que estoy viviendo. Aumenta mi fe y enséñame a mirarte. Y después, volvamos a nuestras preocupaciones. No necesitamos resolverlo todo en ese momento, solamente necesitamos recordar dónde están nuestros ojos. Porque quizá la paz que estamos buscando no consiste en que desaparezcan todas las olas, sino en que sepamos descubrir que Cristo sigue caminando hacia nosotros sobre esas olas. Digamos por eso hoy al cierre de nuestro programa, Señor Jesús. También nosotros conocemos las noches en las que el viento parece demasiado fuerte y la barca demasiado pequeña. Conoces nuestros miedos, nuestras dudas, nuestros cansancios y esas preocupaciones que a veces no sabemos cómo poner en palabras. Cuando la tormenta nos haga olvidar tu presencia, vuelve a decirnos, ánimo, soy yo, no tengas miedo. Enséñanos, Señor, a reconocerte cuando llegas de maneras que no esperábamos. Danos la fe de Pedro para atrevernos a salir de nuestras seguridades y caminar hacia ti. Y cuando nuestra mirada se aparte de tu rostro y comencemos a hundirnos, danos la humildad de volver a gritar, Señor, sálvame. Toma, Señor, nuestra mano, sostén nuestra fragilidad y haznos comprender que no necesitamos tenerlo todo bajo control para confiar en ti. Como San Francisco, enséñanos a vivir en la pobreza confiada de quien sabe que todo se recibe de tus manos. Que podamos caminar con los pies en la tierra reconociendo nuestras limitaciones, pero con el alma levantada hacia ti. Y cuando lleguen las noches difíciles, recuérdanos que tú sigues siendo nuestra paz, porque incluso cuando el viento arrecia, tú permaneces con nosotros. Amén. Hermanos, quizá hoy podamos llevarnos una sola frase del Evangelio. Señor, sálvame. No es una oración de derrota, sino que es una oración de confianza. Es reconocer que nuestras fuerzas tienen un límite, pero que la misericordia de Dios no tiene ese límite. Cuando el viento sea fuerte, miremos a Cristo. Cuando tengamos miedo, escuchemos su voz. Cuando sintamos que nos hundimos, extendamos hacia Él nuestras manos. De Colombia. Que el Señor Jesús sea nuestra fortaleza en las tormentas, que la Virgen María nos enseñe a confiar incluso cuando no comprendemos los caminos de Dios
y que San Francisco de Asís nos ayude a vivir con un corazón pobre, humilde y profundamente confiado. Hasta nuestro próximo encuentro. Paz y bien.